Feliz sábado a todos. De nuevo, hermanos, qué gusto de poder estar con todos el día de hoy para compartir, para estudiar la palabra de Dios juntos y para seguir estudiando este tema. La vez pasada, simplemente a manera de repaso, hablábamos acerca de este requerimiento en Lucas 14 y versículo 26, donde Jesús dijo: si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hablábamos acerca de esa última parte, de esa condición de odiar nuestra propia vida, porque ahí quizás está la clave de entender el resto del versículo. Y empezamos a hablar acerca de la vida de Job, porque Job fue un hombre que era perfecto y recto, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Dice que Job era un hombre inocente, dice que era un hombre inocente y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. Y eso es algo muy, muy bueno que Dios decía acerca de él. Era un hombre bueno. Y aún así, aún así, Dios tenía muchas cosas que enseñarle. Y veíamos también que la palabra odiar, que está hablando, la palabra odiar, está usando la misma palabra que se usa en otras pasajes, en otras versiones, como en Mateo 5:43, donde dice: has oído que amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero Dios nos dice que deberemos de amar a nuestros enemigos aún. Entonces, ¿qué es esto de odiar nuestra propia vida? Y hablábamos un poquito acerca de Job, de la conclusión a la que llegó Job al final del libro, donde dice que él se arrepintió, él se aborreció a sí mismo, ¿verdad? Dice: yo me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Dice en una versión dice me retracto, pero en otras versiones dice me aborrezco. Y esa es la traducción correcta. Él llegó incluso a aborrecerse a sí mismo. Eso fue lo que él dijo de sus propios labios cuando Dios le mostró quién era. Y vamos el día de hoy entonces a continuar. Estábamos haciendo este estudio del libro de Job. Leímos hasta algunos versículos en el capítulo 19. Vamos a leer otros versículos acá en el libro de Job. Vamos para allá. Vamos al capítulo 21. Ahí vamos a comenzar. Porque vamos a seguir leyendo algunas de estas cosas para ver por qué llegó a esto, por qué llegó a este punto donde Job mismo dijo que él por tanto me aborrezco a mí mismo. Esas fueron las palabras de Job en el capítulo 42. En el versículo 6 dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Qué fue lo que él vio? Y por eso estábamos leyendo algunos pasajes y haciendo este análisis, sobre todo ahorita que estamos ya próximos a guardar la Pascua, y ver esto, ver estas cosas que Job dijo y después que, que tenía Job en su corazón. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pensaba? ¿Por qué llegó a aborrecerse al final de cuentas? ¿Por qué llegó a aborrecerse a él mismo? Y esto es algo muy, muy importante de lo cual nosotros podemos aprender. Job 21, versículo 7. Vamos a leer algunos versículos aquí. Ya sabemos todo lo que estaba sufriendo Job. Sabemos que Dios le quitó absolutamente todas sus posesiones, todos sus hijos, todo lo que tenía, y le quitó también su salud quizás al punto de la muerte, porque Satanás lo único que le fue restringido es que lo matara, pero él estaba en agonía, en miseria, con llagas desde la punta del pie hasta la cabeza, ¿verdad? Hasta la coronilla de la cabeza. Y aquí Job, vamos a seguir leyendo las palabras de Job en su dolor, y este le está respondiendo a Sofar, uno de sus amigos, ¿verdad? Y a veces uno dice: bueno, con amigos así, ¿para qué quiere uno enemigos, no? Pero los amigos no, obviamente sabemos el final de la historia, sabemos lo que Dios dice acerca de los amigos. Pero vamos a leer la respuesta de Job, porque esto nos dice muchas cosas acerca de eso. Y también para nosotros reflexionar en esto mientras vamos leyendo y ver si nosotros nos identificamos con Job en algunas de estas cosas. En el versículo 7
Dice de Job 21, dice Job, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y además crecen en riquezas? Y a veces así nos sentimos porque eso sucede. Eso sucede, a veces sentimos que eso es lo que está pasando en el mundo, que los impíos crecen en riquezas, que ellos prosperan y que nosotros no, y que nosotros estamos cargados de angustias, ¿verdad? O dificultades. Pero sabemos que las angustias y las dificultades no vienen por casualidad, que Dios no hace nada, nada de eso por casualidad. Y dice acá en el versículo 8, dice, sus descendientes se establecen delante de ellos, sus vástagos permanecen ante sus ojos, sus casas están libres de temor, y sobre ellos no está el azote de Dios. Así pensaba Job en ese momento, en la agonía de su angustia. Pero ¿esa es la realidad? Porque muchas personas pueden tener muchos bienes, pueden tener muchas cosas, pueden tener todo eso y porque no están sufriendo exactamente como uno sufre a veces, uno puede pensar esto, pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros no vemos los dolores del corazón, no vemos el quebrantamiento en las relaciones humanas, en el abuso, en todas estas cosas que se llevan tras puertas cerradas en los hogares. Y eso es naturaleza humana. Pero él dice que no está el azote de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Pero el azote de Dios tampoco estaba en Job antes de que viniera todo esto. Y dice, su toro fecunda sin fallar, versículo 10, sus vacas paren y no pierden crías. Sus pequeños salen como si fueran manada y sus niños van danzando. Cantan al son del tamboril y del arpa, se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en la prosperidad y con tranquilidad descienden al Seol. Así parece, así parece. Pero la realidad es que no estaba pensando claramente. Cuando nosotros a veces estamos en una prueba, no estamos pensando claramente hasta que venimos a Dios y Dios nos da esa claridad y muchas veces eso no llega hasta después de la angustia, hasta después de la prueba. A veces al final de la prueba o donde más necesitamos a Dios es cuando Dios nos muestra su misericordia. Pero a veces así pensamos, muchas veces así se ve de lejos, siempre se ve así, pero no nos damos cuenta de que hay mucho quebrantamiento, que hay mucho dolor, hay mucho abuso y hay mucha naturaleza humana que nosotros no vemos. Todo mundo pone siempre su mejor cara, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Porque de eso se trata iba a decir ese juego, ¿verdad? Pero no es un juego, es la realidad de las redes sociales. Se toma de esa manera. Todo el mundo pone su mejor cara, pero pero así parece, exactamente así como lo está diciendo Job aquí. Y luego versículo 14, luego dicen a Dios, apártate de nosotros, no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos ante Él? Y eso sucede. Y a veces también lo vemos en algunos de los salmos, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo hoy, pero a veces en muchos de los salmos así parece la oración de David, dice, ¿por qué prosperan los impíos y por qué prosperan los malvados? Y así nos parece muchas veces que los malvados como si se estuvieran saliendo con la suya. Pero en realidad es que a veces nosotros no estamos viendo, y Job aquí tampoco lo podía ver en ese instante, que no, que las pruebas son bendiciones, son para purificarnos, para transformarnos, que son cosas difíciles, sí, pero buenas. Porque nosotros tenemos un parámetro como seres humanos que la bondad, el bienestar, la alegría, todo esto es lo bueno y toda la dificultad y la angustia, el dolor es malo. Pero en realidad muchas veces es al revés. El dolor, la dificultad, las pruebas, las aflicciones producen frutos mejores que los frutos que pudiéramos llegar a tener bajo circunstancias favorables. ¿Por qué? Porque Dios nos está puliendo, porque sabe que tenemos esta naturaleza dentro de nosotros, porque quiere que lleguemos a la misma conclusión que llegó Job, de aborrecernos a nosotros mismos, no por nosotros, no la persona, sino nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar tan torcida que no ve de la manera que ve Dios. Dios ve las pruebas y dice, lo voy a mejorar o la voy a mejorar, la voy a cambiar, la voy a perfeccionar, porque eso es lo que dice, que Jesús mismo por lo que sufrió aprendió obediencia. Y si lo dice de nuestro Salvador, quien era Dios en la carne y era perfecto,
Y él no pecó, pero aún así aprendió. Entonces nosotros tenemos mucho que aprender, pero siendo sinceros con nosotros mismos, aprendemos mucho más en las dificultades y en las pruebas que en los tiempos de abundancia y de alegría. Dios también nos concede tiempos de abundancia, de alegría, de felicidad, de paz. ¿Por qué? Porque lo necesitamos también. Porque necesitamos, todo es importante, necesitamos sentir también el amor de Dios. Necesitamos también ver lo bueno que Dios nos da en la vida y su amor y su misericordia y su perdón, los milagros que hace. Hablábamos incluso antes de comenzar acerca de milagros que hemos visto en nuestros hermanos, ¿verdad? De milagros de sanidad, maravillosos. Y Dios quiere que experimentemos eso también, no solamente las aflicciones, porque Dios es así, nos dice, no te vayas a la derecha o a la izquierda. No podemos irnos a decir, es que entre más pruebas tengamos siempre mejor. No, no es así. Porque de otra manera estuviéramos afligidos toda la vida y quizás nos rendiríamos. No podríamos con una carga de esa manera. Pero tampoco irnos a lo otro de querer siempre solamente abundancia porque tampoco hay crecimiento. Pero tenemos que confiar en Dios, de que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Con cada uno de nosotros y sabe cuándo ponernos pruebas, cuándo quitarlas, cuándo mostrarnos las lecciones, cómo pulirnos, porque Él es un maestro alfarero. Nos está cambiando poco a poco y lo está haciendo. Pero aquí vemos estos pensamientos de Job que es lo que pensamos muchas veces nosotros. Así vemos también a los demás que decimos, pero esta persona prospera, pero esta persona tiene esto y tiene el otro y no sufre esto y no sufre el otro. Pero la verdad es que no sabemos. No sabemos porque todos tenemos esta naturaleza humana y no sabemos lo que ocurre en la privacidad de los hogares de cada persona. Vamos ahora al capítulo 23 de Job para seguir leyendo algunos otros pensamientos de Job, de estas reflexiones en su dolor, respuestas, ¿verdad? Esta es la respuesta a Elifaz, porque es lo que le responde a sus amigos que le están diciendo, Job, tú te estás justificando a ti mismo y no estás justificando a Dios, pero más que eso lo estaban acusando de haber pecado, que algo, Job, tuviste que haber hecho para que viniera toda esta calamidad sobre ti, porque esto no le pasa a todo mundo, pero sin darnos cuenta que la realidad es otra. La realidad es que Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que era recto delante de Dios, y Dios quería seguirlo transformando, quería hacerlo todavía mejor. Y la manera es esa, pero a los ojos del mundo no lo podemos ver. A los ojos del mundo es miseria, algo hiciste, eres culpable. ¿Por qué? Porque estamos tan influenciados del enemigo, del acusador, de Satanás, porque eso es lo que hace, nos acusa todos los días delante de nuestro Padre, pero nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos defiende, ¿verdad? Es abogado delante de nosotros. Él nos defiende. Vamos aquí a Job 23, versículo 3, en esta respuesta a Elifaz, donde responde Job, dice, oh, si yo pudiera saber dónde hallar a Dios, entonces iría hasta su morada. Expondría delante de él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Y pensemos en esto ahora que nosotros conocemos el resto de la historia, que sabemos que Dios vino a hablarle a Job desde el torbellino y vino a hablarle, a poner literalmente su temor en él. Entonces veamos todo lo que dijo antes, ¿verdad? Sabiendo esto, porque Dios le cumplió su deseo. Entonces iría hasta su morada, expondría delante de él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. Versículo 5, yo sabría las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? No, más bien, él me prestaría atención. Sabiendo, en parte, esto es muy interesante porque sabiendo en parte que él es tan infinitamente nada comparado con Dios y todos lo somos, que somos tan poca cosa, sabiendo, ¿verdad? Que Él no va a contender con la grandeza de su fuerza, porque ni siquiera nosotros lo hacemos. Ni siquiera nosotros nos aprovechamos de algún niño, que somos más fuerte, que podemos aprovecharnos, ¿verdad? De alguien así. No lo hacemos nosotros, mucho menos Dios lo va a hacer con nosotros. Pero dice, no, Él me prestaría atención. Si me escuchara, si sabiera que me está escuchando, pero Dios le respondió diciendo, te estoy escuchando, te he estado escuchando todo el tiempo,
Pero dice, Él me prestaría atención. Y veamos el centro de su mundo es Job mismo. La justicia es Job mismo. Y sí era justo. Pero Dios quería mostrarle esto que todavía tenía él ahí. Que todavía tenía que cambiar. Y dice, allí el justo, versículo 7, allí el justo podría arguir con él. Y yo me libraría para siempre de mi juez. El justo podría arguir con él. Pero de pensar de esa manera, de que podría el justo arguir con él. Y dice, si voy al oriente, él no está allí. Versículo 8, y si voy al occidente, no lo percibo. Cuando él actúa en el norte, no lo diviso. Se vuelve al sur, pero no lo veo. Sin embargo, él conoce el camino en que ando. Cuando él me haya probado, saldré como oro. Es maravilloso ver esto porque es la realidad. Y así lo estaba purificando exactamente Dios, como oro, como oro. No podía decir que no podía verlo, pero Dios estaba ya a punto de contestarle, a punto de venir delante de él y decir, está bien, Job, tú quieres hablar conmigo, voy a hablar contigo, pero vas a aprender muchas cosas. Vas a aprender muchas cosas y vas a ver cosas que nunca habías visto. Pero él sí entendió, dice, cuando él me haya probado, saldré como oro. Y cuando nosotros tenemos pruebas, también Dios nos está probando como oro, para que salgamos como oro. Porque se tiene que poner en el fuego a alta temperatura para purificarlo, para que las impurezas se suban y sean limpiadas, ¿verdad? Sean purificadas, que solamente quede el oro refinado y no la escoria y los otros desechos. Pero este es el proceso de ser purificado, de ser limpiado. Y eso es lo que estaba pasando Job. Y mientras estamos nosotros preparándonos para la Pascua, hay que pensar en estas cosas y ver cuáles son estos mismos pensamientos que nosotros también tenemos, como envidia de los malvados, como a veces sentir que Dios no nos escucha. Quizás a veces así nos sentimos, pero tener por seguro que Dios nos está escuchando, porque lo vemos y precisamente por eso está este libro aquí, que nos detalla lo que estaba pasando en el cielo al principio, lo que pasó al final, con la respuesta de Dios a Job directamente, y todo lo demás. Porque este es un modelo de las aflicciones y de los pensamientos humanos. Y por eso llegó Job a esta conclusión de que me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a Job 27. Job 27. Para leer algunos otros pensamientos aquí. Job dice, Job continuó su discurso porque estaba hablando muchísimas cosas. Y tenía una mezcla de verdad, de verdad con engaño, con cosas que no son ciertas, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que los buenos prosperan y ellos no sufren nada y todo esto, pero también sabiendo que él iba a ser refinado como oro cuando saliera de esta prueba. Entonces, así también nosotros como estamos en este proceso de refinamiento, también tenemos muchos pensamientos que son verdad, pero muchos pensamientos que Dios está purificando poco a poco, nos está quitando de la mente poco a poco. Job 27, versículo 2, dice, vive Dios, quien ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso que ha amargado mi alma. Que mientras haya aliento en mí, y el hálito de Dios esté en mí, dice, mientras haya aliento en mí y el hálito de Dios esté en mi nariz, mis labios no hablarán perversidad, ni mi lengua proferirá engaño. Lejos esté de mí el darles la razón a sus amigos. Hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Me he aferrado a mi rectitud y no la cederé. No me reprochará mi corazón mientras viva. Y vemos, siendo objetivos, y no objetivos desde nuestro punto de vista, sino lo que dijo Dios, porque sabemos lo que dijo Dios en el capítulo 42, después de que Job se arrepintió. Sabemos lo que, y vamos a verlo un poquito más adelante cuando leamos ahí esa parte en el 42, pero sabemos que los amigos no hablaban conforme a la rectitud,
No habían hablado lo recto acerca de Dios, como su siervo Job había hablado. Job había hablado lo recto acerca de Dios. Pero, ¿había hablado Job lo recto acerca de él mismo? Este es algo muy interesante porque dice, mis labios no hablarán perversidad, mi lengua proferirá engaño, lejos esté de darles la razón, hasta que no muera, hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Me he aferrado a mi rectitud y no la cederé. Entonces vemos las dos cosas. Por una parte, es cierto lo que él estaba diciendo en la totalidad. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Job que tenía que hacer sacrificio por sus amigos porque sus amigos habían hablado mentira y hablado en contra de Dios. Porque la realidad es que Dios no lo castigó por algo que Job había hecho o dejado de hacer. Eso no fue el castigo de Dios por esa razón. Fue para purificarlo, pero fue sin causa. Dios dijo, ¿verdad? En el capítulo 2, dice, tú me moviste, le dijo a Satanás, para destruirlo sin causa. Sin causa. Entonces, vemos dos cosas. La verdad es cierto. Era sin causa. Era sin causa y la integridad de Dios, la integridad de Job continuaba y se aferraba a su rectitud y no la cedería. Y esto está correcto. El problema es que estaba él aferrado a su integridad. Estaba aferrado a su justicia, en lugar de aferrarse a la justicia de Dios. Y entender y comprender que la justicia que tenía, la rectitud que tenía, porque era recto, Dios dijo que era recto, venía de Dios. Y el crédito era para Dios. En cualquier cosa buena que hagamos, todo es de Dios. El crédito es de Dios, no es de nosotros. Entonces es algo muy complejo porque está envuelta la verdad con, con un, con una falta de crédito a la persona indicada. En este caso, a Dios. Es la verdad. La verdad es que Job era un hombre justo. La verdad es que él había guardado su lengua de hablar maldad, de hablar perversidad, de haber proferido engaño. Esa es la verdad. Pero había otra parte. Y esas son las profundidades del corazón. Y eso es lo que Dios quiere llegar. Que nosotros sepamos que verdaderamente Dios es lo único bueno en nosotros. Su palabra, su espíritu, su entendimiento, su amor. Eso es lo único bueno que hay en nosotros y no es de nosotros, sino es de Dios. Y que el orgullo y la arrogancia jamás, jamás van a tener lugar con Dios. Pero el agradecimiento, el amor, la sinceridad, la humildad, eso siempre, siempre va a conectarnos más con Dios. Por eso aquí vemos esto de que se ha aferrado a su rectitud y no la cederé. Y vemos que en la letra estaba absolutamente correcto. Pero dice, me ha aferrado a mi rectitud, no a la rectitud que Dios le había dado, le había concedido tener. Dice, no me reprochará mi corazón, pero lo que importa es no si nuestro corazón lo reprocha o no. Hasta dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el corazón es traicionero, es engañoso en gran manera, como dice Jeremías. Entonces aquí vemos que se ha aferrado a su rectitud en vez de la rectitud de Dios. Y vemos que que su corazón no lo reprochará, pero lo que nuestro corazón nos diga puede ser engaño. Lo que importa es lo que nos diga Dios mismo, el corazón de Dios. Ser como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de que Job era un hombre recto. O sea, tiene razón. Y a la misma vez hay más cosas que Dios quiere sacar. Y con nosotros es igual, hermanos. Con nosotros es igual. A veces pensamos, pero yo estoy esforzándome por agradar a Dios. Sí. Pero lo que Dios está buscando muchas veces es esas cosas en las cuales todavía nos aferramos a a nuestra propia rectitud, a nuestro propio corazón, a nuestra propia integridad. Dios no quiere nuestra propia integridad ni nuestra propia rectitud. Dios quiere morar en nosotros plenamente, al 100%. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y para poderlo hacer, tuvo que llevar a Job a través de toda esta prueba y lo fue sacando. Pero primero lo expuso de una manera maravillosa
para después venir directamente y hablarle desde el torbellino y decirle, mira, mira lo que has dicho, y mira contra quién lo has dicho, y mira cómo lo has dicho. Y él reacciona y dice, por eso me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza, porque ahora veo lo que no veía antes, a pesar de ser recto, porque siempre hay más rectitud, siempre hay más santidad, siempre hay más purificación, siempre hay más aprendizaje, siempre, hasta el día en que muramos, porque nuestra medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Y aún Cristo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Y lo que vemos aquí acerca de su propia rectitud, de su propio corazón, de su lengua, de sus labios, porque es mi. Eso es lo que está exponiendo Dios. Y esto es eh, muy a menudo en la iglesia de Dios. Muchas veces, y no solamente la iglesia de Dios, todas las iglesias, porque es nuestra naturaleza humana, pero en la iglesia de Dios sobre todo, porque Dios nos ha dado la verdad, porque Dios nos ha dado su palabra, porque nos ha dado un entendimiento mayor de su palabra, cada vez mayor, y seguimos aprendiendo. No es para envanecernos ni para vernos a nosotros ni decir mi rectitud, mi integridad, mi entendimiento. No, 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 no. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Y ver todas esas cosas que decimos, que hacemos, que actuamos y que podamos verlas ahora que nos estamos examinando nosotros mismos y decir, ¿qué cosas tengo todavía aquí que están escondidas, que no las puedo ver a menos que Dios nos las muestre? Y por eso inspiró que fuera escrito este libro y canonizado este libro en la Biblia para nosotros aprender de este ejemplo de Job, un ejemplo maravilloso, un ejemplo, esto es un doctorado en justicia, este es un doctorado en purificación, en aprendizaje, en nuestra relación con Dios. Esto es una disertación maravillosa, por eso está en los libros ahí con los proverbios, con el Eclesiastés, son libros de sabiduría, de profundidad, de la mente de Dios, de lo que Dios quiere para el ser humano. Vamos al siguiente capítulo, al 28 de Job, para leer otro versículo aquí. Job 28 y versículo 28. Vamos a leer algo aquí muy importante porque al final dice, aquí en Job 28, donde continúa, ¿verdad? Continúa su discurso Job y después lo viene terminando acá, donde dice, y dijo al hombre, hablando de Dios, ciertamente el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Entonces él sabía esto, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es el entendimiento. Entonces, y lo sabe, y lo sabía y lo hacía. Decía que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso es exactamente lo que hacía Job. Pero lo que no podía ver todavía en algunas cosas es todas las otras áreas tan profundas donde todavía había más oportunidad de incrementar ese temor del Señor a más profundidad, en lo profundo de nuestra mente, en no justificarnos a nosotros mismos, en no decir que nosotros somos nada o que somos algo por nosotros mismos. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 29, versículo 2. Job continuó su discurso y dijo, ¿quién me concediese ser como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Y esto es algo maravilloso, porque Dios lo estaba no solamente guardando aquí, porque le dijo a Satanás no toque su vida, lo estaba guardando, pero no lo podía ver como que Dios lo guardaba, porque era una aflicción. No sé qué ser humano haya pasado, excepto Jesucristo, nuestro Señor, haya pasado más dificultad y más aflicción, más dolor en una prueba. Dice, ¿quién me concediese ser como en los meses pasados, como en los días cuando Dios me guardaba? Pero Dios lo estaba guardando y no solamente lo estaba guardando, lo estaba perfeccionando a un nivel mucho mayor que lo de antes. Y lo de antes ya era muy, muy bueno. Pero lo estaba perfeccionando. Versículo 12 dice, porque yo, aquí mismo en el capítulo 29, versículo 12,
Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que no tenía quien le ayudara. La bendición del moribundo caía sobre mí y yo daba alegría al corazón de la viuda. Yo me vestía de rectitud y ella me vestía a mí. Como manto y turbante era mi justicia. Y vemos aquí, vemos cuántos mí, ¿verdad? Yo, mí. Todo el crédito quedaba encerrado, no salía a Dios, no iba para Dios. ¿Qué dijo Jesús? No le digas a tu izquierda lo que hace tu derecha cuando des limosna, porque no eres tú, es Dios quien lo hace a través de ti. Y aquí dice, yo me vestía de rectitud y mi turbante era mi justicia. Versículo 15, yo era ojos para el ciego y pies para el cojo, era un padre para los necesitados, investigaba la causa que no conocía y Job era un hombre muy rico. Y daba muchas limosnas, ayudaba a los pobres, a los ciegos, a los cojos. Dice, yo rompía las quijadas del inicuo y de sus dientes arrancaba la presa. Yo me decía, en mi nido expiraré y multiplicaré mis días como la arena. ¿Estaba acaso confiando en su propia rectitud aquí? Da esa impresión. Sabemos que era recto delante de Dios. Dios lo dice. No lo estamos condenando como los amigos. No, ese no es el punto. El punto es que siempre hay más que limpiar. Siempre hay más que limpiar en nuestro corazón. Siempre hay más que limpiar en nuestra mente. De cómo pensamos. Y vemos esto y vemos que Dios no dijo, pero es que, Job, solamente un poquito más de limosnas y ya lo hubieras hecho con tu propia rectitud, tu propia justicia. No, no, Dios lo justificaba a Job. Dios no tenía ninguna causa para permitirle a Satanás hacer todo el mal que le hizo. Pero sí tenía un objetivo. No tenía una causa, esto no vino con causa. Y Dios dijo, para destruirlo sin causa. Pero sí tenía un propósito muy, muy importante. Y era que viera esto mismo, que viera estas palabras de yo, mí. Yo libraba al pobre, la bendición del moribundo caía sobre mí, yo daba alegría al corazón de la viuda, yo me vestía de rectitud, ella me vestía a mí, no vestía a Dios, no daba la gloria a Dios, no, a mí, yo era ojos para el ciego, yo era pies para el cojo, era un padre para los necesitados. Dios es el padre de todos. Y Dios le dio a Job todo lo que tenía. Y Dios le dio a Job el amor y la compasión de ayudar a los demás. Eso viene de Dios también. Todo tenemos que dárselo a Dios. Todo el crédito, todo lo que somos, todo lo que hacemos, el crédito siempre es de Dios. Y solo de Dios, no de nosotros. Y no lo estamos condenando. Lo que pasa es que estamos viendo el proceso de purificación. Estamos viendo cómo arribó él a esa conclusión de que se aborrecía a sí mismo. Veía estas cosas en su corazón, en su naturaleza. Y esto en específico, vemos acerca de lo que él hacía con su familia, hacía los sacrificios por sus hijos, por si llegaban a pecar, por si acaso era como una compañía de seguros, ¿no? Hablábamos de los seguros antes. Pero aquí él era como una compañía de seguros para la salvación de sus hijos o para que no murieran. Pero igual, cuando Dios dijo, adelante Satanás, no hubo más. Todos los sacrificios que hizo Job por sus hijos no importaron en ese momento. Porque todo está en las manos de Dios. Pero aquí él era todo esto. Yo decía, en mi nido expiraré. Yo me decía, él se hablaba a sí mismo en lugar de hablar con Dios. En lugar de decir, gracias Dios por tu misericordia el día de hoy. Y por tus bendiciones el día de hoy, por tu amor el día de hoy y mañana, no sabemos. No, él estaba, ¿verdad? Pensando a futuro y decía que en su nido expiraría y se multiplicaría sus días como la arena. Pero sabemos que no fue así. Y aquí Dios le mostró lo frágil que era y lo frágiles que somos todos, porque todos somos así. Todos somos así. Vamos ahora a Job 30, versículo 9.
Es un libro profundísimo, el libro de Job. Las lecciones son muchísimas, pero podemos aprender muchísimo acerca de esto en esta introspección, en este examinarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, acerca de lo que vemos aquí en Job, que terminó aborreciéndose por estos comentarios, por estos pensamientos, por este corazón. Aquí mismo en el 30, continúa Job, en el versículo 9, dice, pero ahora he llegado a ser su canción. Soy el tema de su habladuría, ¿verdad? Está hablando de los insensatos, de los malvados. Dice, me abominan y se alejan de mí. No se refrenan de escupir mi cara. Así se sentía, como si sus amigos lo estuvieran escupiendo. Diciéndole que él era injusto, que algo tenía escondido que no les confesaba. Y eso no era cierto. Y Dios se enojó con los amigos por ello. Y nosotros no estamos haciendo eso en este mensaje, simplemente estamos viendo las lecciones que podamos aprender de Job, porque pues es bueno aprender, ¿verdad? Aprender de lo que leemos y de lo que vemos en otros, de los ejemplos de los demás. Eso es lo que Dios quiere, por eso lo inspiró, por eso está aquí grabado, para entender cómo nos identificamos nosotros también con Job, en ser así. Dice, porque Dios, versículo 11, porque Dios ha aflojado la cuerda de mi arco y me ha afligido. Ellos se han desenfrenado en mi presencia. A la derecha se levanta la chusma, dice, empujan mis pies y preparan contra mí sus destructivos caminos. Continúa quejándose, ¿verdad? De todos los que lo acusan y sentía el peso de todas las acusaciones y de todo eso, viendo todo eso y dice que Dios es quien ha aflojado la cuerda de su arco y es cierto, porque Dios mismo toma crédito. Esto es algo muy importante cuando empieza en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Dice, Dios le dice a Satanás, aunque tú me moviste para destruirlo sin causa. Y él fue movido, o sea, y Dios dice que él lo hizo. Él lo hizo, ¿por qué? Porque él permitió a Satanás que lo hiciera. No lo hizo directamente, pero permitió que Satanás lo hiciera. Entonces muchas veces nosotros pensamos, el enemigo me está haciendo esto, probablemente, pero no sin que Dios lo permita. Porque Dios siempre le pone límites a Satanás. De otra manera, ya estuviéramos muertos hace mucho tiempo. La humanidad no existiría si Dios dejara que Satanás hiciera con libertad lo que quisiera con los seres humanos. Pero Dios lo utiliza para su propósito, para el propósito de Dios, como dice en Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien, a los que amamos a Dios. Job 30, vamos al versículo 20, donde dice Job, dice, clamo a ti y tú no me respondes. Me presento y tú no me atiendes. Te has vuelto cruel para conmigo. Con el poder de tu mano me persigues. Así se sentía él. Así se sentía él. Eso es lo que él vio que venía. Me levantas, me haces cabalgar sobre el viento, porque así estaba, era de los hombres más ricos, más poderosos, más benefactores y más rectos, como dijo Dios mismo. Dice, y luego me deshaces en la tormenta. Y así llegó un vendaval, y llegaba uno para darle la noticia, y llegaba el otro, y el otro todavía no terminaba de hablar, y ya llegaba el otro, y llegaba el otro. Una tormenta, algo, ¿verdad? Abrasador, algo sin ningún respiro ni nada. Era algo dificilísimo. Me levantas y me haces cabalgar sobre el viento y luego me deshaces en la tormenta. Así se sentía Job. Y pensaba que Dios no le respondía y Dios estaba a punto de responderle porque Dios estaba escuchando. Vamos a Job 31, versículo 4. Job 31, versículo 4. Dice, ¿acaso no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Acaso no los ve? Si he andado con la vanidad y mi pie se ha apresurado al engaño, entonces que Dios me pese en la balanza de justicia y conozca así mi integridad. Entonces, esto es muy, muy importante. Lo que dice, no ve mis caminos. Claro que Dios ve sus caminos. Claro que Dios ve sus caminos. Y claro que Dios contaba sus pasos. Estaba a punto de responderle. Dice, si he andado con la vanidad y mi pie se ha apresurado al engaño, entonces que Dios me pese en la balanza de justicia y conozca así mi integridad. Como diciendo, Dios no sabe, Dios no sabe, Dios no ve, Dios no sabe, Dios no ve. Pero si me escuchara, entonces vería mi justicia. Aquí ve
Job al final ve esto y dice, muy mal, me aborrezco. Porque en lugar de confiar y saber que Dios nos está escuchando en todo tiempo y está al pendiente de nosotros, en lugar de eso, no nos damos cuenta que, no se daba cuenta que tenía que darle el crédito a Dios, que tenía que darle el crédito a Dios en todo. No se daba cuenta de eso. Y que la integridad no era la de él, sino la de Dios. De nuevo, mi integridad, mi justicia. Eso es lo que dice aquí en el versículo 6. Y en el versículo 7 dice, si mi paso se apartó del camino y mi corazón, si mi paso se apartó del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos, o si alguna mancha se pegó a mis manos, entonces que otro coma lo que yo siembre y se ha desarraigado lo que plante. Es que él sabía que había hecho rectamente, él sabía que sus obras eran buenas y Dios lo afirmaba. Pero el crédito, dice, se apartó del camino y mi corazón se fue en pos de mis ojos, o si alguna mancha se pegó a mis manos. Pero Dios dice, no, todo lo has hecho bien. El problema es la raíz. La raíz, ¿a dónde va? Tus pensamientos van a ti, van a tu justicia, van a tu rectitud, van a tu integridad, no van a mí. Ese era el problema. Ese era el problema. Y precisamente por eso en la fiesta de tabernáculos siempre, el señor Colter siempre da mensajes acerca del síndrome de Job. Habla acerca de Job. ¿Por qué? Porque en el milenio va a ser de esa manera. Va a ser rectitud, amor, gozo, paz, prosperidad. Pero el problema va a ser, ¿le damos el crédito a Dios? ¿Estamos agradecidos con Dios? ¿Nos estamos despojando de nosotros mismos? ¿Estamos entendiendo nuestra naturaleza? Vamos a Job 32 para leer algunas de las palabras de Eliú. Vamos a ver, y incluso vamos a leer un poquito de la introducción, aquí en el capítulo 32, porque nos dice un poquito, Eliú no era uno de los otros tres hombres, de los tres amigos, y vemos en el capítulo 42 que Dios no menciona a Eliú en los amigos por los que hay que hacer sacrificio, y no menciona a Eliú que haya hablado lo recto ni lo incorrecto tampoco. Pero dice aquí, entonces estos tres hombres cesaron de responder a Job porque él era justo ante sus propios ojos. Así lo dice el libro. Él era justo ante sus propios ojos. Ese era el problema, uno de los problemas. El crédito era para él. Sus ojos estaba viéndose a sí mismo, no viendo a Dios. Entonces se encendió contra Job la ira de Eliú, hijo de Beraquel el Busita de la familia de Ram. Y no nos dice más que esto acerca de Eliú, pero Eliú actúa como alguien que es como un tipo de Juan el Bautista, que viene a predicar antes de que Dios hable. Porque eso fue lo que sucedió con Juan el Bautista y después vino Jesucristo, ¿verdad? Y aquí habla Eliú y después habla Dios, ¿verdad? Vemos que habla Eliú y Job interviene, pero después le habla Dios directamente a Job. Y dice, entonces, después se encendió su ira contra Job. Aquí dice de Eliú, aquí continuando en el versículo 2, se encendió su ira contra Job por cuanto se justificaba más a sí mismo que a Dios. Y sí es la verdad. Era lo que Dios tenía todavía que purificar. Dice, igualmente se encendió su ira contra los tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. No hallaban qué responder porque Dios mismo justificaba a Job al principio, pero aún así dejó que pasara todo esto. Y después dice en el versículo 4, Eliú había esperado para hablar a Job porque ellos eran mayores que él en edad. Pero al ver Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres hombres, se encendió en ira. Y entonces dice versículo 6, entonces intervino Eliú, hijo de Beraquel el Busita, y dijo, soy yo menor en años y ustedes son ancianos. Por eso tuve miedo y temí declararles mi opinión.
Pensé que hablarían los días y los muchos años darían a conocer sabiduría. No obstante, es el espíritu en el hombre, el soplo del Todopoderoso que le hace entender. No son mayores los sabios ni los viejos los que disciernen lo justo. Y aquí hay una lección muy importante, que sí, los años traen más sabiduría porque traen más experiencia, pero no es necesariamente solo el paso del tiempo, sino que es el Espíritu de Dios. Dice el Espíritu en el hombre, pero está hablando el soplo del Todopoderoso. Está hablando acerca del Espíritu de Dios que le hace entender. El Espíritu de Dios es el que da el entendimiento y no se trata de algo de años o experiencia. Eso siempre ayuda, por supuesto. Siempre ayuda. Y siempre hay que dar honor a los demás. Y Eliú lo hizo. Él se cayó. No habló al principio. No habló al principio pensando que los ancianos, los mayores, tendrían la razón y tendrían que responderle a Job. Vamos al capítulo 35 para leer algunas otras de las palabras de Eliú. Porque Eliú empieza a responderle y a preguntarle a Job una cosa que ¿es tu justicia mayor que la de Dios? ¿Verdad? Porque ese era el meollo del asunto, el problema, lo que veía él ahí. Y Eliú continúa aquí en Job 35, versículo 2. Desde el versículo 1 dice, Eliú continuó diciendo, ¿piensas que es correcto que digas, soy más justo que Dios? Porque has dicho, ¿qué te importa a ti la ventaja que yo saque de mi pecado? Diciéndole a Dios, ¿qué te importa? ¿Qué le puede hacer uno a Dios? Dice, yo te responderé con argumentos, a ti y a tus amigos contigo. Mira los cielos y observa, contempla las nubes, las cuales están más altas que tú. Si pecas, ¿qué logras tú contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le podrás hacer a él? A veces pensamos que si sufrimos, estamos de alguna manera pagando por nuestros pecados, pero eso es una mentira. Esa es una mentira. Nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. Nosotros podemos arrepentirnos y recibir el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo. Pero nosotros por sufrir no pagamos por nuestros pecados. A veces sí cosechamos las consecuencias de eso, pero no es la paga. La paga y las consecuencias son dos cosas diferentes. El fruto del pecado es una cosa, la paga del pecado, dice la Biblia claramente, es la muerte y solamente Dios puede redimirnos a través de la sangre de Cristo. Pero dice, si pecas, ¿qué logras tú contra él? ¿Qué le podrás hacer a él? Y versículo 7, igual de la otra cara de la moneda, versículo 7, si eres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá él de tu mano? ¿Acaso por ser nosotros buenos le añadimos bondad a Dios o le damos algo bueno a Dios que él aprecie? Dice, tu impiedad es para un hombre como tú y tu justicia para el ser humano. Diciendo, todo está aquí en la tierra, todo se queda aquí en la tierra también. Versículo, eh, vamos ahora al capítulo 36. Capítulo 36, versículo 5, donde Eliú continúa. Y Eliú le dice a Job, le dice, he aquí que Dios es poderoso, versículo 5, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Nadie como Dios. El entendimiento de Dios es infinito, verdaderamente infinito. Dice, no otorga vida al impío, pero a los afligidos concede justicia. No como él decía, ¿verdad? Porque leímos hace rato también, es que los justos florecen y les va bien en todo y ellos no sufren nada, ni la mano de Dios está contra ellos. No dice, no otorga vida al impío. Dice, pero a los afligidos concede justicia. No aparta sus ojos de los justos, los hace sentar en tronos junto con los reyes para siempre y los enaltece. Profecía del milenio. Una profecía del milenio que está aquí muy clara en el capítulo 36. Y, dice, y Job lo sabía. Y Eliú le está recordando eso. Dice, aunque estén presos con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción, básicamente como estés tú, Job, como estás tú, él les declara lo que han hecho y sus transgresiones,
pues ellos mismos se enaltecieron. Y esa es la transgresión. La transgresión es el autoenaltecimiento, el tomarse el crédito que le pertenece a Dios. El crédito por la bondad. Nadie está dudando de la bondad de Job, ni Dios lo pone en tela de juicio. Eso está clarísimo, clarísimo. Dice, pero ellos mismos se enaltecieron. Versículo 10, Él abre el oído de ellos a la corrección y manda que se vuelvan de la iniquidad. Porque el no dar el crédito a Dios es iniquidad. Es robar a Dios de su crédito, de su alabanza, de su gloria, de su honra. Decir que yo soy el que hice, yo y mí. Ese es el problema. Ese es el problema. Esa es la iniquidad. De eso fue por lo cual se arrepintió Job de esa manera. Por eso se aborreció. En el versículo 15, aquí mismo en Job 36, dice, libra al afligido de su aflicción. En medio de la opresión, abre sus oídos. Es lo que estábamos comentando. Es en las pruebas cuando aprendemos, cuando crecemos, cuando oímos verdaderamente. Por eso dice, ¿verdad? Al final, de oídas te había oído. Lo vamos a leer un poquito más adelante. Pero eso es exactamente lo que dice. En medio de la opresión, abre sus oídos. Podríamos quizás especular que si Dios no le hubiera dado esta prueba, no hubiera abierto sus oídos de esta manera. No hubiera abierto sus ojos para que vieran a Dios. Pero aquí dice claramente Eliú. Él libra al afligido en su aflicción y Dios lo libró. En medio de la opresión, abre sus oídos para enseñarle, para perfeccionarlo, para limpiarlo, para cambiarlo desde adentro, desde lo más profundo de su ser. Y eso quiere hacer con usted y conmigo. Quiere cambiarnos desde adentro. Que no quede nada de nosotros. Que Dios abunde en nuestras mentes y en nuestros corazones a profundidad. Job 37, versículo 23. Job 37, versículo 36. Perdón, versículo 23. Y aquí continúa Eliú hablando. Job 37. Y dice en el versículo 23, el Todopoderoso, a quien no podemos alcanzar, es sublime en poder y en justicia. Es grande en rectitud, no oprime. No oprime, porque esto era un perfeccionamiento, no una opresión. Y así tenemos que ver también nuestras pruebas, que es un perfeccionamiento. Dios no nos oprime, y mucho menos sin razón. Dice, por tanto le temen los hombres. Él no mira a ninguno de los que se creen sabios. Y le está diciendo prácticamente, Job, tú te has creído sabio. Tú te has creído sabio delante de Dios. Y el problema no es que seas sabio o no seas sabio. El problema es que tú crees que es por ti. Job 38, versículo 2. Que aquí es donde le responde, ¿verdad? Bueno, el versículo 1, entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo, y con estas palabras, veamos, eso es lo importante de este libro y de la secuencia, porque aquí termina con eso. Eliú lo prepara antes de que responda Dios, dice, le temen los hombres, y está a punto de manifestarse en el torbellino. Él no mira a ninguno de los que se creen sabios y le está diciendo, prácticamente aquí comienza Dios a hablar y se acabó la sabiduría de Job. Se acabó la justicia de Job. Se acabó todo esto que tenía Job en su mente porque en ese momento no hay nada que responder. Dice, el Señor respondió 38:1 a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Quién es ese? Sabía que era Job. Él amaba a Job, se deleitaba en Job. El siervo de Dios. Dios lo dice que él es su siervo. Pero es este que oscurece el consejo con conocimiento. Dice, ciñete pues los lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber. Imagínense lo que es recibir esas palabras de Dios desde un torbellino. El ruido estruendoso de un torbellino. Imagínense lo que es eso. Escuchar estas palabras son de dar temor, verdaderamente, literalmente temor.
Dice, ¿dónde estabas tú? Versículo 4, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes entendimiento. Y por eso, quizás por eso desde un torbellino, para ver la fuerza de Dios, el poder, en una pequeñísima demostración de su poder. También dice que la voz de Dios es como el trueno, el relámpago. Y no sé si han escuchado relámpagos, pero de esos fuertes, que retumban la tierra. Es algo de verdad que causa temor en cualquier ser humano. Y le está diciendo esto desde el torbellino. Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. Como que terminó ya Dios de oír todo esto hasta tal grado que dijo, bueno, entonces ya prácticamente eres más justo que yo. Dice, ¿o quién extendió sobre ella un cordel? Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios, que esto nos muestra que los ángeles ya existían cuando Dios creó la tierra. Pero esto es algo maravilloso lo que le responde y es algo digno de temor. No vamos a leer el resto aquí de todo lo que le responde Dios en detalle a Job. Sabemos de lo que habla, de la creación, de la tierra, de los cielos, de todas las criaturas, de todo esto. Vamos ahora lo puede leer usted para recordar lo que dice ahí, pero vamos al capítulo 40 de Job. Capítulo 40, versículo 1, donde dice el Señor continuó y dijo a Job, ¿desistirá el que contiende con el Todopoderoso? El que argumenta con Dios que responda a esto. Y responde, dice, Job responde al Señor. En el versículo 3, entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí que yo soy insignificante, ¿qué te he de responder? Pues sí, insignificante, porque un torbellino, si nos levanta, nos mata inmediatamente, o sea, nos golpea, perdemos la vida. Y estaba hablando desde el torbellino. Es algo verdaderamente de dar pavor. Dice, ¿qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca. Una vez hablé y no volveré a responder, aún dos veces, pero no continuaré. Es que Dios le mostró cosas maravillosas y es como decimos, ¿verdad? Lo puso en su lugar. Y su lugar ya era un lugar bueno, no era un lugar malo. Era un hombre recto, era un hombre apartado del mal, temeroso de Dios. Pero la purificación aquí es otro nivel, totalmente otro nivel. Versículo 6. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ciñete pues los lomos como un hombre. Sigue retando a Job, ¿verdad? Diciendo, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. O sea, como que no tuvo suficiente. Dice, ¿acaso invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Porque yo le di de comer a los pobres y yo hacía justicia y yo daba al necesitado y yo hacía sacrificios por mis hijos. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con una voz como la de Él? Adórnate pues de majestad y alteza, vístete de gloria y esplendor. Difunde la indignación de tu furor, mira a todo soberbio y humíllalo. Mira a todo soberbio y somételo. Pisotea a los impíos en su sitio. Esto le estaba mostrando Dios a Job. En realidad, lo, lo poco, lo poco que es y lo poco que somos todos. Porque Porque así, esa es nuestra naturaleza, eso es lo que somos, nada. Nosotros no tenemos el poder de hacer absolutamente nada de eso. Nada. Ahora hay personas y científicos que creen que pueden hacer las cosas que Dios puede crear, ¿verdad? Y estamos entrando ya a la etapa del transhumanismo, pero esto no tiene nada que ver con el poder de Dios. Dios va a venir, ¿verdad? Va a desarrollar los cielos, va a venir con la séptima trompeta y va a aclararle al mundo entero lo que somos. Todos juntos, como dice en el Salmo, todos juntos en la balanza serán menos que nada. Y le declara esto y después vamos a terminar aquí en Job 42 leyendo estos versículos para cerrar el mensaje de hoy. Después continuamos con otros versículos acerca de este tema, ya habiendo terminado el estudio de Job, el estudio de
de por qué llegó a esta conclusión. Porque dice en el versículo 42, entonces Job respondió al Señor y dijo, reconozco que tú todo lo puedes. ¿Por qué? Porque le mostró toda su creación y todo su poder. Dice y que no hay plan que te sea irrealizable. ¿Quién es este que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Está diciéndole sus mismas palabras a Dios. Dice, ciertamente dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y esa es la realidad. Y si nosotros hacemos lo mismo en darnos crédito a nosotros, o en no reconocer a Dios, o en olvidarnos, ¿verdad? A veces simplemente olvidarnos de agradecerle. A veces es pensar esto y esto, estamos tan ocupados y tan envueltos en nuestras cosas que no le agradecemos, no meditamos, no pensamos en esto, incluso en los mismos días santos, ¿verdad? Porque estamos celebrando las fiestas santas, pero no está Él en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre presente. Entonces, quizás todavía podamos hacer más acerca de ello y de entender cosas que son demasiado maravillosas para nosotros también, dice, las cuales jamás podré comprender. Nosotros como seres humanos no podremos comprender el poder y la grandeza de Dios en esta vida a como debemos. Pero debemos de tratar, porque entre más entendemos y más aprendemos de lo que leímos aquí, Dios nos va purificando, igual que a Job, a otros niveles. Dice, escucha por favor y hablaré. Vemos el cambio de actitud, ¿verdad? No dice que haya un árbitro entre él y yo y que venga y me declare inocente. No, dice, escucha por favor y hablaré. Yo te preguntaré y tú me lo harás saber diciendo acerca de Dios, ¿verdad? Diciendo acerca de Dios lo que Dios le había dicho a él, como Dios lo había retado, y él, aquí está la respuesta de Job, de oídas te había oído, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto, pero dice en la versión fiel, dice en el versículo 6, por tanto, me aborrezco y me arrepiento porque me arrepiento, me aborrezco, me, me rechazo a mí mismo. Eso es lo que significa esa palabra en el hebreo, esa palabra maás. No significa, no significa me retracto, porque retractarse es solamente tomar, ¿verdad? Retractar algo que se dijo, las palabras, pero no está hablando de las palabras, está hablando de sí mismo. Dice, por tanto, me aborrezco. En la versión fiel añadido después dice a mí mismo, pero dice me aborrezco, esto implica a uno mismo. Dice, y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que lo mejor de nosotros, lo más estimado de nosotros, lo mejor que podemos hacer, teniendo la palabra de Dios, esforzándonos por conocerlo, vemos que todo eso, todo junto, sin una relación estrecha con Dios, sin conocer a Dios, sin darle el crédito a Dios, sin amar a Dios con ese amor profundo, sincero, de agradecimiento todos los días, toda esta rectitud, todos estos hechos, toda esta obediencia, no genera lo que Dios quiere. No genera ese ser uno con Dios. Porque eso es exactamente, y lo vamos a leer en la noche de la Pascua, en Juan 17, en la oración, ¿verdad? De Jesús a Dios el Padre, eso fue lo que pidió, que fuéramos uno con Él. La rectitud por sí misma no es ese factor que nos une con Dios, sino el corazón y lo profundo del corazón y la rectitud de Dios en nosotros. Pero tenemos que llegar a este punto primero, tenemos que llegar también a me aborrezco, me aborrezco a mí mismo, me rechazo, me aborrezco me odio a mí mismo y no me odio como persona y no odio el potencial y no odio lo que Dios está haciendo conmigo. No se trata de eso, sino odio mi naturaleza humana. Mi naturaleza humana que se va al egoísmo, que se va al egocentrismo, que se va a mí mismo y no se va a Dios. Esa naturaleza, que la tenemos todos. Eso
Es a lo que nosotros tenemos que llegar y lo hemos visto aquí en el libro de Job. Y en la siguiente ocasión vamos a seguir hablando de este tema, de esta escritura en Lucas 14, de el que no odia su propia vida, el que no se obra, el que no odia incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque para ser uno con Dios tenemos que odiar eso. Tenemos que odiar nuestra propia vida, nuestra propia naturaleza. Y vamos a ver también un ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien que hizo esto, que explicó esto bien a detalle, pero por hoy vamos a dejarlo aquí. Hemos terminado con las escrituras que leímos en Job, hemos terminado este estudio acá de esta escritura y sobre todo de lo que hizo Job, pero lo dejamos aquí por el día de hoy y continuamos en la próxima ocasión.